Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Estimados amigos, qué bueno poder saludarles. Es ya la tarde de este maravilloso jueves. Estamos celebrando la Feria de mi pueblo aquí desde 1776 en el Valle de las Vacas. Precisamente la Feria de la Asunción, y nosotros creyendo y esperando que todos ustedes estén muy bien. Hoy vamos a tratar acerca de un tema muy importante. Seguimos con la línea de las elecciones, pero vamos a platicar con una joven que ha estado involucrada por su lucha, por su esfuerzo. Se trata de Crista Salazar. Crista, la mejor de las tardes para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde también para ti. Gracias por tenerme aquí en el programa. Bueno, vamos a hablar de las elecciones. ¿Cómo una joven visualiza cómo se llevaron a cabo este proceso? Al principio diría yo tan discutido, pero que en esta segunda vuelta pues ya se clarificaron más las cosas. Sí, pues yo como joven y estando en este mundo, por decirlo así, lo que sí me di cuenta es que esta segunda vuelta electoral fue mucho más transparente, por decirlo así. El guatemalteco ya se sentía más tranquilo. Los resultados pues fueron un poquito más, fueron más creíbles a los de la primera vuelta, que en la primera vuelta pues se hablaba de un fraude, un posible fraude con tantas anomalías, con tantos videos en redes sociales que uno podía ver en varios sectores del país, donde estaban actas sin firmas, que estaban cajas escondidas, que aparecían días posteriores a las elecciones, cajas todavía en techos de la sede donde fue las elecciones. Y en esta segunda vuelta fue lo contrario. Incluso el software, el sistema que se utilizó, en ningún momento se cayó. Que eso también es beneficioso porque le da esa tranquilidad al guatemalteco de que la decisión del pueblo fue respetada. Y yo creo que también esto se debe a la presión ciudadana que se vio en esas semanas entre la primera vuelta y la segunda vuelta, que le hizo ver a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a las autoridades respectivas que los ciudadanos guatemaltecos estamos vigilantes y estamos pendientes, y nosotros estamos exigiendo que nuestro derecho a sufragio sea respetado. ¿Crees que de alguna manera esta presión ciudadana, la fiscalización, pero también el hecho que haya habido capturas durante la semana que culminó en las elecciones, haya traído un poco de más presión y responsabilidad, no solamente en los magistrados, sino que en todos los que tuvieron a cargo ese proceso, primero de la recolección de los votos, la digitalización? Sí, definitivamente, Juanfra, las capturas al exdirector de datos, me parece, el señor Castillo, eso le dio como a los guatemaltecos cierta tranquilidad de que algo se estaba haciendo para transparentar la segunda vuelta electoral. Luego también vimos de que los ciudadanos y las personas que participaron en la Junta Receptora de Votos, pues se tomaron el rol también como ellos más de responsabilidad y como empoderamiento de que ellos también tenían que darle a la ciudadanía es garantizarle una transparencia de parte de ellos. Entonces vemos de que la gente también ya iba a votar y verificaba de que sus papeletas estuvieran debidamente selladas y firmadas. La gente llevaba sus celulares y se vieron muy pocas anomalías. Los centros estuvieron mucho más pacíficos, no se miraba la violencia y que se vio en la primera vuelta electoral, donde incluso tuvo que llegar la policía y cerrar ciertos centros. Entonces yo creo que todo eso sí le garantizó
garantizó al guatemalteco que una segunda vuelta electoral sí iba a ser más transparente y le dio esa paz. Creo que ya en la segunda vuelta, pues, aunque se sentía en el ambiente el nerviosismo, el guatemalteco fue a votar un poquito con más paz y con más credibilidad en el sistema. Ok, el guatemalteco que llegó, porque creo que mucho se ha hablado acerca de también de los números de las personas que al final no fueron, que cuando uno ve el histórico, pues como que vamos en esa línea, obviamente hay más guatemaltecos y era fácil creer que entonces iba a subir el nivel de abstencionismo. Sin embargo, ¿cuál fue la percepción que tuviste de las personas que no asistieron a votar? Pues siempre en segunda vuelta siempre sube el abstencionismo. Sin embargo, esta fue, me parece, desde el año 85 la segunda elección con más abstencionismo, que también es preocupante. Yo creo que esto se debe al sentir de las personas en la primera vuelta electoral, ya que ellos se sintieron bastante defraudados por el Tribunal Supremo Electoral. O sea, lo que se rumoraba era de que el Tribunal Supremo Electoral siempre había sido una de las instituciones, si no la institución con más credibilidad, y esta vez pues dio mucho que desear. Desde muchos meses antes ya se empezó a especular de que algo estaba mal en el tribunal y en el actuar de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo creo que la gente que no salió a votar fue por el miedo y luego de haber experimentado una primera vuelta con bastantes anomalías. Entonces eso fue lo que pasó para mí en la segunda vuelta electoral. O sea, a mí sí realmente me sorprendió el abstencionismo. En algunas partes del país llegó casi al 60%, es un número altísimo. Pero es ese mismo sentir de ¿será que sí será respetado nuestro voto? ¿Será que va a ser pacífico? ¿Será que esta vez pues sí será respetado, como te digo, el sufragio del guatemalteco? Ok, ahora, dentro de esto hay una serie de procesos penales, no sé cuál es la lectura que tú le das, en el sentido que seguimos con las acciones contra los 5 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, seguirán las investigaciones, incluso esto podría en algún momento modificar el esquema actual del Congreso de la República. ¿Qué opinión te merece esto? Pues sí, ya hay varias denuncias en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Incluso está la presión ciudadana, o sea que la presión ciudadana está como, bueno, sí, gracias por que la segunda vuelta fue más transparente, pero igual no se puede quedar en la impunidad el actuar de la primera vuelta y el actuar de los magistrados en la primera vuelta. Entonces también el sentir ciudadano es a estos magistrados, pues algo hay que hacer, porque no puede ser de que se vayan a ir así con las manos limpias a sus casas luego de haber pues fraguado un fraude, por decirlo así, pues no sé si esa es la palabra correcta, o haber avalado tantas anomalías en la primera vuelta electoral. No creo que el sentir ciudadano sea, bueno, ya dejémoslos libres y que ya todo bien y olvidémonos de todo. No, la presión ciudadana también, y en las debidas autoridades también se exige a la Corte Suprema de Justicia, donde ahí hay algunos casos, en el Ministerio Público, que estos sean encarcelados, pues no encarcelados, pero debidamente procesados, y que respondan a las acusaciones, o que se respete el debido proceso, pero que sea conocido pues las acusaciones a las cuales se les está exigiendo de que sean pues procesados o investigados. Claro. Ahora, yo creo, no sé si coincides conmigo, en que este proceso de la segunda vuelta ha traído una serie de movimientos, tanto para las comisiones de postulación, que apenas antier fueron ya juramentadas, aparte también los movimientos que podrían darse en la Corte Suprema de Justicia, en las Cortes de Apelaciones, en la Corte de Constitucionalidad y a futuro en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Crees tú que este movimiento que se está dando es básicamente por la posible desaparición o cancelación del partido de la UNE? Sí, en mi parecer, la posible cancelación del partido UNE, que se ha especulado se ve en redes sociales de que el Ministerio Público va a abrir una investigación contra el partido UNE y contra Sandra Torres, y
y que hay procesos, también como que cae esa presión en la postulación y la elección de magistrados y jueces para que sea más transparentada y que no hayan presiones externas que se han visto en otras elecciones, que siempre hay presiones. Y se habla de que las mayores presiones son pues de la UNE y pues de gente cercana al partido, que ya no van a haber esas presiones, que como muchos pues rumoran o se habla en la calle de que la Corte de Constitucionalidad se debe a la partido UNE. Entonces también el despertar ciudadano, por decirlo así, que se vio en las elecciones, ahora también está vigilante de la postulación de magistrados y jueces, aunque la ciudadanía no los elija, pero ya está la gente viendo de cómo se llevan a cabo estas elecciones. Entonces, sí hay cierta presión sobre la fiscal general, porque la mayoría de los ciudadanos quieren que se cancele el partido UNE, pues por varios delitos, incluyendo financiamiento electoral ilícito, y esto evitar posibles presiones a la hora de postular magistrados y jueces. Me parece interesante. Ahora, dentro de todo esto, Crista, ¿no te parece que lo que nos sigue haciendo falta, especialmente para tu generación y para las más jóvenes, a los que están apenas entrando ahorita o que votaron por primera vez, es más formación? Yo no sé si le estamos fallando desde nuestra currícula educativa a darle mayor formación, mayor civismo, para que el guatemalteco esté enterado y no que cada 4 años nos vayamos enterando de lo, como que tomándole el pulso a Guatemala. Correcto, yo creo que para mi generación y generaciones pues menores a la mía, sí se vio es donde mayor abstencionismo hay, incluso siendo la mayoría de los que podríamos haber votado. Esto se debe a, primero que todo, toda la incertidumbre política. La gente ya no sabe qué creer, a quién creerle, y muchos de los medios se ven que están cooptados. Entonces la gente dice, bueno, ¿en quién confío? ¿Será que confío en tal medio porque me está dando tal noticia? ¿Será que esa noticia es verídica o no? Entonces yo creo que la ciudadanía, de la juventud en especial, sí se tiene que informar. Yo creo que pueden empezando preguntándole a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, qué es lo que está pasando en Guatemala, porque muchas personas, esperan cada 4 años que son las elecciones, pero no se dan cuenta de que el día de las elecciones se debe a 4 años anteriores. O sea, nosotros desde ya tenemos que estar enfocados también en quiénes van a ser los posibles candidatos en 4 años, de que los candidatos que se han visto que en estas elecciones han cometido delitos no vayan a ser reelectos o postularse para una posible reelección en 4 años. Por ejemplo, podemos ver a una Sandra Torres con más de 23 denuncias penales en su contra, y que el artículo 113, donde habla de honorabilidad e idoneidad, no fue respetado. Entonces uno dice, eso no se puede de la nada uno como ciudadanos exigir 3 meses antes de las elecciones. O sea, eso tiene que ser 4 años antes, y yo insto a la juventud a realmente involucrarse. O sea, uno se queja de que Guatemala está mal, de que no hay oportunidad laboral, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para exigirle a las autoridades que nos garanticen que Guatemala sea respetada, que nos garanticen libertad y que nos garanticen una democracia? Entonces yo insto a los guatemaltecos que no solo es culpa de las autoridades, porque muchas veces le echamos que la culpa que al presidente, que a los diputados, que a esto, que a lo otro, pero nuestro rol ciudadano, ¿dónde queda? O sea, nosotros tenemos que involucrarnos, nosotros tenemos que estar vigilantes, es parte de nuestro deber constitucional estar vigilantes y velar por la soberanía del país. Entonces yo insto a toda la juventud a realmente involucrarse, o sea, no que se vuelva la política su vida, pero a conocer, a saber cómo se llevan a cabo incluso la toma de la elección de magistrados y jueces, aunque nosotros no tengamos que votar, pero conocer cómo se llevan a cabo, cuándo se llevan a cabo, quiénes son pues nuestras autoridades, incluso saber cuál es su ideología, cuál es el trasfondo, porque a veces uno vota
y uno realmente no comparte ciertos principios o ciertos valores con los candidatos, pero como mi amigo me dijo, pero ustedes realmente conozcan, porque nosotros somos quienes llevamos a las autoridades a los puestos que tienen. O sea, uno se queja de los diputados y los diputados aquí, pero ¿quiénes eligieron a los diputados? Nosotros. Uno se queja de los alcaldes. ¿Quiénes eligieron a los alcaldes? Nosotros. Uno se queja del presidente. ¿Quién eligió al presidente? Nosotros. Incluso nosotros, dejando de votar, permitimos que otra persona elija por nosotros. Entonces, nosotros involucremos y quejémonos, obviamente, exijamos a nuestras autoridades que nos rindan cuentas, pero nosotros, antes de quejarnos, seamos responsables de haber votado, de haber cumplido nosotros con nuestra parte como rol de ciudadanos responsables. Ahora, ¿crees que el joven esté interesado en lo que has compartido en este momento? ¿Crees que se interesa en eso? O lo mismo, de tener un mundo con tantas tendencias tecnológicas, con tratar de estar al día en el mundo digital para quienes tienen acceso a esto, están imbuidos en todo lo que está alrededor del mundo, que interesarse realmente por su vida, por quienes deciden sobre su vida, o no? Sí, yo creo que es parte también como de un plan, pues tal vez suene así como raro, pero hay como cierta como agenda global que parte de es que la juventud esté alejada de la política, que no le interese, porque de esa manera ellos logran pues meter su agenda de una manera en que la juventud o los ciudadanos ni cuenta se den, y luego uno ya se ve con el problema de a qué horas pasaron esta ley o a qué horas pasó esto, y eso es precisamente, o sea, que nosotros no nos demos cuenta y ellos logren llevar a cabo este plan o esta agenda de una manera bastante sublímine, ¿verdad? Y que nosotros estemos, ay, ¿a qué horas pasó esto? Pero nosotros no nos damos cuenta que ahí estuvo todo el tiempo, solo nosotros estábamos enfocados que en el partido de fútbol, que en esto, que lo otro, y nunca en realmente lo que pasa en Guatemala y las consecuencias que llevan a cabo nosotros estar alejados. Como te digo, no significa que todos nos tengamos que volver políticos o dedicarnos 24/7 a la política, no. Igual sigamos viendo nuestro partido de fútbol y nuestros clásicos los domingos, pero también sepamos que si nos estamos quejando de Guatemala, que no hay trabajo, que esto, que lo otro, que puchis, que no alcanza el dinero, que los impuestos y que lo otro, entonces involucrémonos, porque entonces ¿de qué nos sirve quejarnos si no estamos haciendo nada al respecto? ¿O de qué nos sirve exigir si no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos exigiendo o cómo exigir o a qué autoridades exigir? Porque muchas veces la gente le exige al presidente cosas que su facultad no le permite cambiar. Entonces nosotros también al menos conozcamos cómo funciona cada uno de los poderes de Guatemala, porque a veces la gente cree que el presidente en Guatemala es aquí la última palabra y la última decisión, y no sabe que muchas veces realmente el poder donde está concentrado es en el Congreso de la República. Entonces también nosotros sepamos qué rol le corresponde a cada quien, y yo siempre digo, o sea, para mí uno de los libros, por decirlo así, que más debemos de nosotros leer es nuestra Constitución. Ahí están básicamente las leyes. Yo no les estoy diciendo que todos nos volvamos abogados y que todos conozcamos las leyes de memoria, pero darle una leída de vez en cuando no cae mal, porque incluso ahí nosotros vemos en qué estamos fallando como ciudadanos y en qué nos están fallando a nosotros las autoridades y cómo exigir. Es básicamente las reglas de cómo funciona Guatemala. Interesante. Estamos platicando con Krista Salazar. Pero mire, si usted nos quiere ayudar a nosotros, a todo el equipo de Libertópolis, le invitamos para que ingrese a www.libertopolis.com. Queremos mejorar y para ello necesitamos que nos regales unos minutos de tu atención y que llenes una de las encuestas que tenemos allí. Para ello te pedimos que contestes un cuestionario. Solo hay que darle clic a las respuestas que a ti te parezcan las más acertadas. Las respuestas son completamente anónimas. Así que agradecemos profundamente tu colaboración.
Estamos de vuelta en esta maravillosa tarde. Es un día especial, maravilloso. Le invito, si usted no ha ido a visitar allí la feria de mi pueblo, la feria de la Virgen de la Asunción, vaya, comparta. Además también el poder comprar todos estas artesanías tan deliciosas, porque hay artesanías culinarias exquisitas, deliciosísimas, y también el trabajo de muchos artesanos guatemaltecos. Así que visite la feria de la Asunción. Además, le recuerdo que el ICS informa que cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización. Se realizarán las acciones establecidas en el decreto 10/2012 del Congreso de la República. Es la ley de actualización tributaria. El artículo 21 sobre costos y gastos deducibles establece que el ICS y la SAT están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patronos respecto a los trabajadores, sin incluir los datos protegidos por la reserva de confidencialidad establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Estamos compartiendo con Krista Salazar pues esta visión que yo creo que es bien importante que podamos tener también, estimados amigos, de tratar de entender la percepción de las generaciones más jóvenes y lo que esperan. Hablemos de eso, de lo que esperan. Entrémosle al tema del Congreso. En el Congreso, obviamente, en la primera vuelta hubo una serie de elecciones. También hay impugnaciones al respecto. Podría modificarse este número de bancadas, incluso que ganaran. Incluso podría desaparecer uno por ahí les voy a contar. Pero, ¿qué percepción tienes al respecto de la nueva conformación del Congreso? Pues la nueva conformación del Congreso es realmente, pues por no decirlo realmente, pero es diferente a una conformación del Congreso que había habido en elecciones pasadas. Yo sé que a muchas personas no les gusta hablar de ideología, pero se ve un poquito más de balance ideológico en cuanto a los partidos que llegaron al Congreso de la República. Explícame eso del balance ideológico, ¿cómo lo tengo que interpretar? Generalmente, mi percepción, esta es mi tercera elección, generalmente he visto yo el Congreso más no con partidos tanto de la izquierda radical, por decirlo así. O sea, vemos ya a un diputado de, por ejemplo, WINAC, donde salió su vicepresidenta hace unas semanas, pues, felicitando al régimen de Maduro, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, todas esas como ideologías, nunca se había visto como que tan marcado llegar al Congreso. Se ve que, por ejemplo... Que además de eso, este representante de WINAC que va a llegar, creo que es también representante de la comunidad LGTBIQ. Correcto, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo no estoy en contra de nadie de la comunidad LGTB, porque yo creo que el respeto es fundamental para poder vivir nosotros en paz. Sin embargo, siendo un país tan conservador, por ejemplo, podemos verlo reflejado en la Marcha de la Vida, me hace dudar también en los resultados del Congreso. Por ejemplo, podemos ver que precisamente Aldo Dávila, el diputado que quedó del partido WINAC, pues no se ve reflejado cómo quedaron sus candidatos presidenciables con el Congreso, porque generalmente en Guatemala tendemos a votar lineal. Entonces uno no ve la representación generalmente, o sea, en esta elección no se ve la representación del Congreso en el candidato presidencial. Por ejemplo, podemos ver en el partido MLP, su candidata quedó en un cuarto lugar, pero solo metieron un diputado al Congreso. Entonces uno dice... ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Esas son las dudas que a mí me da en el Congreso de la República. Esas posibles anomalías electorales donde yo veo que se dio más fue en el Congreso. Incluso podemos ver en esta segunda vuelta una Sandra Torres casi le sacaba 1 millón de votos a Alejandro Yamatei, metió 53 diputados, pero podemos ver en la segunda vuelta que Alejandro Yamatei le sacó casi 500,000 votos a una Sandra Torres. Y siempre se había dicho que los votantes de Sandra Torres eran los votantes fieles, etcétera. Entonces uno dice,
algo no cuadra, ¿verdad? Sí. Algo no cuadra en el Congreso específicamente. Y ahí fidelidad es donde... solo en los equipos de sonido. Sí. Correctamente, y es ahí donde yo les digo a los guatemaltecos de que realmente el poder en Guatemala se da mucho en el Congreso. Ahí es donde les interesa realmente a los partidos políticos tener las bancadas más grandes o con mejores representaciones, ¿verdad? ¿Y qué podríamos esperar, pues, si no se llegara a impugnar el Congreso de la República? Ver, por ejemplo, 53 diputados de la bancada UNE y con especulaciones de que se cancele este partido, entonces estos diputados pues ya no podrían formar parte de las comisiones, entonces... Podrían formar parte de las comisiones, pero no las podrían presidir. Correcto, ¿verdad? Entonces tampoco de la junta directiva, entonces... No, tampoco está. Serían una especie de diputados de segunda categoría. Correcto, y ya no sería conformado como una bancada, por decirlo así, ellas serían como independientes. Bueno, se platica de la posibilidad, dado la interpretación que el actual Tribunal Supremo Electoral dio del transfugismo, que quienes quedan independientes no estarían quienes quedan sin un partido político por cancelación, no se le puede considerar transfugismo a esto. Incluso se hablaba de la posibilidad, escuche usted esto, la posibilidad que Yamatei pudiera recibir algunos diputados de la UNE. ¿Cómo ves esta situación? A mí eso me da mucho que desear del Tribunal Supremo Electoral otra vez, porque uno dice, bueno, si se están quedando sin partido es porque algo malo estaban haciendo, entonces, ¿para qué dañar a otros partidos? O sea, yo no estoy diciendo que los otros partidos estén libres de pecado, pero... Bueno, pero es que son casi 6 los que se van, porque correcto, se iría FCN, iría todos, Encuentro por Guatemala también, me parece que también está incluido la misma UNE y la UCN, ¿verdad? Correcto, se hablaba... También, bueno, escuché yo, no sé, de posiblemente Semilla por el tema de sus asambleas generales que tuvo en esta elección. Que no coincidieron en los periodos de tiempo y esto. Al final eran como 7 partidos que estaban en posible cancelación. Entonces uno dice, bueno, posiblemente, Encuentro por Guatemala no metió ningún diputado. Igual desaparecería, ¿verdad? Desaparecería, pero quedarían varias bancadas ya sin un partido oficial, por decirlo así. Entonces hay que ver realmente qué es lo que sucederá en el Congreso. O sea, ya se habla de posibles alianzas que con el partido Vamos, que será el partido oficial, con otros partidos. Entonces hay que ver también qué tipo de alianzas empiezan a dar, y también será interesante si se llegara a cancelar la UNE, que ahorita es la bancada más grande, ¿qué pasará con todos esos diputados? Generalmente la UNE era la que mandaba la agenda del Congreso y la que dictaba al final qué leyes se aprobaban y cuáles no, por la cantidad de votos. Entonces será interesante ver si se llegara a cancelar el partido UNE con 53 diputados, cómo funcionarían estos 53 diputados que quedarían ya independientes, por decirlo así. Independientes, yo creería que sí, porque yo creo que este es uno de los temas muy importantes que ustedes también deben analizar, y es el futuro político, el futuro legal que tendrá que enfrentar la señora Sandra Torres. En esta misma semana nos dimos cuenta que fue solicitado por parte de la Fundación contra el Terrorismo de Ricardo Méndez Ruiz un habeas corpus, es decir, llegar, buscarla y determinar que en efecto sí está. A mí no me gustó, voy a decirte, Crista, porque resulta que llegaron, tocaron a la puerta de su casa y salió una de sus hijas y dijo, sí, fíjese que aquí está y está bien. Y el juez dijo, vaya, muchas gracias, y se retiró. Y en ningún momento el juez vio con sus propios ojos o escuchó con sus propios oídos que en efecto la señora Torres estuviera en su residencia. A mí me deja mucho que desear esa actuación de parte del juzgador. Yo creo que si cualquiera de nosotros es pie con jeta nos va a levantar, porque ¿por qué no baja? Porque está descansando. Fíjese que usted vino a esta hora y ahorita hace su siesta, entonces no puede pasar. Pero en ese mismo sentido, ¿qué podemos esperar de una bancada que literalmente se va a descabezar porque su propio líder es muy probable que enfrente a la justicia? Sí, pues yo creo que al quitarle la cabeza a un grupo, pues ya también
se empieza a disolver un poquito el resto de tentáculos, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver pues cómo actuaría un Mario Taracena, un Orlando Blanco, que han sido los líderes, por decirlo así, de la bancada UNE dentro del Congreso. Entonces tendríamos que ver ellos qué harán, porque yo tengo el sentir de que el resto de la bancada o la mayoría de la bancada seguirán lo que hará Taracena y Orlando Blanco. Uh-huh. Y es también, como tú dices, lo del juez de la que llegaron a la casa de Sandra Torres y que bueno, ella sí está aquí, está descansando, no lo puede atender, pero sí está aquí. Claro, usted sí, confíe. No, sí, así como que... Y es lo mismo que decíamos antes, que nosotros como guatemaltecos, aunque nosotros no elijamos a los jueces y magistrados, estemos vigilantes, porque por ejemplo, a mí me da de que pensar ese juez, o sea, él a quién se debe, o sea, él está haciendo justicia o está haciendo política, o sea, y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué jueces y magistrados llegan y nosotros exigir. ¿Cómo podemos exigir nosotros? En redes sociales. Nosotros somos buenos para redes sociales, nosotros conocer quiénes serán los posibles candidatos y nosotros decir, bueno, en redes sociales a este no y a este sí, y sí influye. Hemos visto que las redes sociales sí influyen, entonces a mí me da mucho que desear eso. También, por ejemplo, me da mucho que desear el silencio de la fiscal general, o sea, ella tiene un rol muy importante en Guatemala y ha permanecido tan callada todo este tiempo. Entonces uno dice, bueno, nuestras autoridades están aquí para hacer de Guatemala cada día un mejor país, pero si están ausentes, si están tan calladas, si permanecen vigilantes, pues entonces renuncien del cargo y que alguien que sí está dispuesto a trabajar asuma ese cargo. Pero sí, hay que ver entonces cómo será la actuación, pero yo creo que hay que ponerle mucha atención a Taracena y a Orlando Blanco para ver qué es lo que hará el resto de la bancada, ya que estos, por decirlo así, son los líderes que tiene la UNE dentro del Congreso. Ahora, ¿crees que esto le va a dar cierto nivel de maniobrabilidad al presidente electo Yamatei, que él pueda hasta cierto punto influir en noviembre de este año, en un par de meses, para poder alcanzar el presupuesto que se necesita para que él pueda operar? Porque todavía este Congreso, así como está conformado, es quien va a decidir, o son quienes van a decidir sobre el futuro de ese presupuesto. ¿Crees que tenga ya cierto nivel de maniobra ahí, o va a ser de todas maneras hasta el 14 de las 14 un Congreso controlado por la UNE? No, yo creo que definitivamente desde ya la presidencia que va a asumir Alejandro Yamatei el 14 de enero ya está influyendo en cómo se está trabajando desde ya en el Congreso, cómo están trabajando las bancadas, porque obviamente pues hay algunos diputados que no podemos decir que todos los diputados son malos, hay algunos diputados que sí son honorables y otros que no. Entonces podemos ver que esos que no, que siempre se han movido así como dependiendo de sus intereses, ahorita están viendo cómo quedan bien con nuestro futuro presidente. Entonces, muchos de sus actuar será para quedar bien con Alejandro Yamatei. Entonces, yo creo que sí, definitivamente va a influir ya la candidatura de Alejandro Yamatei en la decisión del Congreso de la República. Bueno, y no solamente eso, sino que actualmente es bien sabido que Alejandro Yamatei no es representado por ninguna bancada en el Congreso de la República y realmente no lleva una bancada fuerte, ¿verdad? Y ni siquiera con personas que sean reconocidas dentro del mundo legislativo. Esto podría significar más que un beneficio, una pérdida para él, o sea, hablando lo que es, porque, hay gente que va a quedar bien con él, pero hay otros que de inmediato van a empezar a hacerle oposición, como tú lo dices muy bien. Yo he visto en redes que la gente ya ha empezado a tirarle así como que de plano que va a recibir tránsfugas, que sí, que dónde queda entonces todo el discurso, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Pues sí, también nosotros como guatemaltecos tenemos que entender que en el Congreso se maneja por alianzas y eso no es ni bueno ni malo, así se trabaja, o sea, y para llegar a esos 105 votos se tiene que formar alianzas porque no hay ninguna bancada que forme 105 diputados. Entonces nosotros tenemos que saber eso y, como te digo, no es malo tampoco porque así funciona el Congreso de la República. Lo que sí es que también hay muchos personajes que definitivamente
por ejemplo, Alejandro Giammattei, él ha dicho públicamente que él es pro vida y está en pro de la familia. Y podemos ver que van a llegar muchos diputados que van con una agenda opuesta a la de Alejandro Giammattei. Entonces podríamos ver ahí ciertos roces en qué agenda quieren llevar a cabo esta bancada y la bancada pues de Alejandro Giammattei, que bien, tú lo dices, no es la bancada más grande, pero sí será la bancada oficial, por decirlo así. Entonces, y como vemos que van a haber muchos partidos con una posible cancelación, si se llegaran a cancelar, pues todos esos diputados, creo que lo más beneficioso es unirse a la bancada del partido oficial. Ok. Estamos platicando con Krista Salazar. Usted siga con nosotros. Somos Contravía por la tarde. Estamos en 102.1 FM. Somos Plus. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Estoy muy agradecido de todo el tiempo que nos has dedicado, Krista. Este es nuestro segmento final y me gustaría que empecemos a plantear algunas conclusiones. La primera, me gustaría que pudiéramos visualizar, ustedes, los más jóvenes, ¿qué se le espera? ¿Qué se le viene a Alejandro Giammattei? Yo creo que a Alejandro Giammattei se le vienen tiempos difíciles, por decirlo así. O sea, okay. Definitivamente el ambiente político en Guatemala no está en su mejor auge, pero que nosotros tampoco lleguemos ese 14 de enero de una vez a criticar a Alejandro Giammattei. O sea, no les estoy diciendo de que todo lo que haga Alejandro Giammattei va a ser bueno y nosotros no lo podemos criticar, ¿no? Porque las autoridades están pues abiertas a crítica. O sea, nosotros como ciudadanos pues tenemos también nuestra responsabilidad ciudadana de estarle exigiendo a las autoridades que están haciendo y que nos estén rindiendo cuentas. Correcto. Pero creo que también sería malo de nuestra parte llegar, como por ejemplo pasó con Jimmy Morales, cuando él asumió ya a la semana ya había marchas de que renunciara, de que el payaso aquí, no, o sea, yo siento que nosotros también tenemos que darle el debido respeto a nuestras autoridades, porque quiera que no será nuestro presidente constitucionalmente electo, y démosle el beneficio de la duda a sus ministros, y si vemos que se están empezando a torcer en el camino, pues ahí empezamos a exigir, pero no seamos de una vez como siempre hemos sido, de que no han ni empezado a ejercer su pues mandato y ya estamos criticando, ya queremos que salgan del poder. O sea, tenemos que nosotros también entender que Guatemala no puede funcionar sin funcionarios públicos. O sea, sí o sí tienen que haber funcionarios públicos, sí o sí tiene que haber un presidente. O sea, entonces nosotros démosle el beneficio de la duda, y nosotros, si vemos, como les digo, que empieza a actuar de manera incorrecta o que alguno de sus ministros empieza a actuar de manera incorrecta, pues nosotros exigir, pero no llegar con esa mentalidad de una vez ya de que renuncie, que el golpe de Estado, que eso tampoco traerá nada bueno para Guatemala y solo seguirá creciendo esa apatía política, esa incertidumbre, y no dejarán trabajar a Alejandro Giammattei. Entonces, si nosotros queremos que Guatemala pues sea un mejor país, dejemos también que las autoridades trabajen, porque estoy segura que muchas autoridades realmente quieren hacer algo por Guatemala, pero nosotros ya los catalogamos a todos como malos y no dejamos que trabajen. Entonces, y nosotros, como también te decía antes, sepamos delegar responsabilidades, porque a veces nosotros decimos, es que el presidente no actúa, el presidente no trabaja, pero no vemos que, por ejemplo, hay una Corte de Constitucionalidad que no lo deja trabajar, o un Congreso que no lo deja trabajar. Entonces, nosotros también conozcamos a quién delegarle la responsabilidad de lo que pasa o lo que deja de pasar en Guatemala. Ok, ahora, yo miro una situación ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a futuro resulta que los 52 diputados de la UNE siguieran los lineamientos por los cuales fueron ellos electos? Pongámoslo así, ¿verdad? Sería
sería un gran obstáculo a vencer, un como desafío, porque significaría que muchas de las políticas que necesitan del aval del legislativo no las podría tener el doctor Giammattei, como sucedió, por ejemplo, incluso con Otto Pérez, cuando Valdizón empezó a hacer interpelaciones y empezó a limitar el trabajo de los operadores políticos y de las bancadas. ¿Qué pasa si tenemos un escenario de ese? Porque al final entonces encontraríamos otra vez 4 años perdidos. Sí, yo creo que sería entonces similar al gobierno de Jimmy Morales. O sea, Jimmy Morales ha dejado de hacer muchas cosas porque precisamente el Congreso no se lo permite, no porque él no lo quiera, y es lo que yo les decía. Nosotros también sepamos a quién delegarle la responsabilidad. Entonces, si en el caso que tú dices que podría pasar, porque podría pasar. Efectivamente podría pasar que la bancada UNE, aunque ya no tenga partido, se mantenga unida y entre con esa puchis, nosotros perdimos contra Alejandro Giammattei, y ahora nos vengamos contra venganza, entonces sí. Todo lo que él proponga, todo lo que él pues proponga del parte del Ejecutivo, nosotros lo vamos a parar. Pues sí, definitivamente va a ser muy difícil que Alejandro Giammattei gobierne en Guatemala y pueda cumplir mucho de los puntos que hay en su plan de gobierno. O sea que sería bien difícil, entonces, infiriendo de tus palabras, el punto número 1 es lograr acuerdos en el Congreso de la República para poder tener gobernabilidad. Ahora, un poco acerca de los planes de Alejandro Giammattei. Él estuvo hablando mucho de un tren que va a interconectar prácticamente parte de la República, el Atlántico con el Pacífico. ¿Cómo se miran desde ustedes? ¿Lo miran esperanzador o lo miran así como muy utópico tener estos sueños para Guatemala? Pues para mí sería excelente, pero yo sí lo veo muy utópico. Para mí, sí, el transporte es una de los problemas más grandes que nosotros en Guatemala enfrentamos. Se vale soñar y sería excelente si él pudiera realmente iniciar este proyecto. Tal vez no lo finaliza en 4 años y el próximo gobierno pudiera darle continuidad. Sería excelente que él pudiera iniciar con esta iniciativa, porque sería de gran beneficio para Guatemala, pero yo lo veo un poco utópico, viendo también que hay otras necesidades con más importancia en Guatemala, por ejemplo la seguridad, y que se habla que pues en los próximos años habrá una baja económica. Entonces, como siento que hay que darle prioridad a los temas, pero definitivamente el transporte es uno, y si él pudiera realmente llevarlo a cabo, pues felicitaciones para él y realmente sería beneficioso para Guatemala. Ahora, regresando un poco a lo que planteabas en el anterior segmento respecto a que pudiéramos tener un Congreso donde de alguna manera hay ciertas ideologías, aunque yo realmente veo ciertos intereses más que ideologías, pero se podría revertir hasta cierto punto todo ese esquema ideológico en el cual nos hemos embarcado en los últimos años y que pareciera que nos ha llevado a una mayor confrontación como hermanos, como chapines, para esperar entonces otro actuar de las cortes y lo que pasó también esta reciente semana de la cancelación de una minera, y sin considerar el grave problema económico que los magistrados le provocan a miles de familias guatemaltecas. Y al final a mí me dicen, ¿cuál es el causal de la migración a los Estados Unidos? La Corte de Constitucionalidad, así lo platico yo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que se vaya a dar un cambio así tipo al estilo Bolsonaro? ¿O seguiremos sumergidos en esta corriente socialistoide, como yo le llamo? Yo creo que será difícil ver un cambio como el que ha visto Brasil, ¿verdad? Pero yo sí creo e insto a los diputados que dejemos esa lucha ideológica, por decirlo así, o esa agenda globalista en un segundo plano. Como te digo, yo respeto a la comunidad LGTB, o tengo amigos que son parte de la comunidad LGTB, pero hay otras prioridades en Guatemala. Por ejemplo, cómo parar la migración, y efectivamente la falta de oportunidad laboral en Guatemala
es realmente preocupante. Y esto, pues yo coincido contigo, mucha de la culpa la tiene la Corte de Constitucionalidad, incluso el Procurador de los Derechos Humanos, que se mete en asuntos en que realmente a él no le corresponden en nada. Entonces, cerrar una mina, o sea, nosotros primero conozcamos si realmente el trabajo de una mina afecta a las comunidades, porque muchas minas hacen un trabajo donde no afectan el medio ambiente, donde le dan mucho, donde las comunidades empiezan a florecer gracias a que hay una mina. O sea, vemos de que hay minas que se han cerrado, donde deja de trabajar 3,000 empleados directos y casi 20,000 empleados indirectos de una misma mina. Imagínense, ya serían casi 25,000 personas que se quedan sin trabajo. ¿Y qué es lo que hacen? Migrar a Estados Unidos o ver a dónde se van, o empiezan a venir a la ciudad, y eso nos crea a nosotros más tráfico, más inseguridad, más violencia, etcétera. Entonces, creo que nosotros tenemos también como guatemaltecos dejar todas esas agendas tal vez ideológicos, sociales, y poner antes lo que ayudará a prosperar económicamente a Guatemala. Y después, si quieren, ya nos metemos a hablar de otros temas, pero nosotros antes recuperemos nuestra economía y que nuestra gente deje de irse de Guatemala. La gente realmente no se quiere ir de Guatemala, no es que se vayan a Estados Unidos porque no les guste su país. Yo he hablado con migrantes, incluso el año pasado estuve en el aeropuerto y justo atrás de mí había una señora que trabajaba en la mina San Rafael, y ella nos estaba contando que tuvo que emigrar precisamente porque cerraron la mina San Rafael, y que ella estaba muy contenta con la mina porque le daba mucho trabajo, y que su comunidad, me decía, estaba preciosa. O sea, había trabajo, había prosperidad, había negocios, y todo eso dejó pasar porque cerraron la mina San Rafael. Entonces nosotros pongamos las prioridades que ayudarán a Guatemala realmente a salir adelante, porque Guatemala tiene mucho por qué darnos. Guatemala es una tierra bendecida, con un clima maravilloso, con gente trabajadora. Incluso los mismos americanos dicen que sus mejores migrantes son los guatemaltecos. O sea, entonces a mí me parece raro que un guatemalteco trabaje bien en Estados Unidos y no trabaje bien en Guatemala. O sea, o sos buen trabajador o no sos buen trabajador. Entonces nosotros démosle la oportunidad a nuestra gente. Los guatemaltecos no quieren estar separados de sus familias. O sea, ¿quién quiere eso? Nosotros démosle la oportunidad primero a la gente, y eso te aseguro que nos resolverá un montón de problemas. Por ejemplo, la violencia, ya no habrán tantas maras, etcétera. Excelente. Crista, a mí no me queda más que agradecerte el tiempo que nos has dedicado en este maravilloso jueves, y a todos ustedes también. Si las personas quisieran contactarte a través de las redes o algún medio, algún vínculo de cómo poder seguir escuchándote, ¿cómo hacen? Pues yo tengo mi página de Facebook, Crista Salazar, y también tengo mi página en Instagram de Crista Salazar, y me pueden seguir en Twitter. Y también nos pueden seguir a nosotros los jóvenes en Movimiento Libre con B de vaca, que es un movimiento de jóvenes educacional. Nosotros lo que queremos hacer es educar a la juventud sobre temas sociales, políticos, económicos, donde ustedes puedan conocer, por ejemplo, qué está pasando en el Congreso, ustedes puedan empezar a interpretar las leyes que quieren pasar. Entonces, es un proyecto bastante bonito, bastante amigable con los jóvenes, y para nosotros darles a conocer qué es lo que está pasando en la coyuntura de Guatemala. Crista, muchísimas gracias, te agradezco, lo mejor para ti, para tu vida, para tu futuro, y a ustedes muchísimas gracias. Yo soy Juan Francisco Rodríguez, me pueden seguir como juanfragt.com o en las redes como juanfragt, con su amable permiso. Gracias. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.